La mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos. Antes de saludar con nuestro primer invitado, quiero a su vez darles a conocer la siguiente información. Este domingo 12 de enero de 2025 les invitamos a conectarse con la señal de Radio Pichincha. Nuestro equipo realizará una cobertura completa del debate de los candidatos a la vicepresidencia de la República. Sofía Montoya y Orlando Pérez les acompañarán en el programa Elecciones 2025 desde las 18:30 a las 19 horas. Nos conectaremos con la señal de este debate organizado por la Universidad Bolivariana del Ecuador con el aval del Consejo Nacional Electoral. El evento se realizará en el auditorio de la Universidad del Campus Atarazaná. No olvides sintonizar Radio Pichincha este domingo 12 de enero desde las 18:30. Todos invitados a seguir el debate de los candidatos a la vicepresidencia de la República. 7 con 48 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática a los tiempos el doctor Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas se ha conocido la denuncia una denuncia penal que ha presentado el presidente de la República en contra del secretario de la Asamblea, porque la función legislativa decidió devolver el decreto número 500, en el cual el presidente notifica esta especie de ausencia temporal en la que encarga la presidencia de la República a una vicepresidenta nombrada por él vía decreto, a pesar de que la vicepresidenta Abad continúa en funciones. No se ha acogido una licencia, como lo establece el Código de la Democracia, para participar estos 3 días y medio supuestamente en la campaña electoral. Esta serie de incumplimientos ha motivado que la Asamblea Nacional devuelva este decreto al presidente de la República, y eso a su vez ha provocado la furia del presidente, que le ha devuelto o le ha respondido al secretario de la Asamblea con esta denuncia penal. ¿En qué país estamos, doctor Alarcón? Buenos días, bienvenido. La verdad, yo no sé ya cómo explicar esto a la audiencia, ¿no? Una suerte de violación sistemática de la Constitución, nada más y nada menos que por la primera autoridad del país. Pero ¿cómo analizamos esto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué enfrenta ahora el secretario de la Asamblea, el Poder Legislativo como tal? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, buen día. Un saludo para ustedes y para la audiencia de Radio Pichincha. Es realmente insólito que por un documento, una notificación enviada de una función del Estado a la otra, se inicie un proceso penal. Por supuesto, la denuncia podría no prosperar. La fiscalía podría darse cuenta que no hay méritos dentro de una investigación, pero lo cierto es que la acción ha iniciado. Una función del Estado, aquí sí con claridad, interfiriendo en otra y actuando para generar un efecto intimidante. Una amenaza directa a esa independencia de las funciones del Estado, porque puede gustarnos o no la forma en la que el secretario de la Asamblea hable cuando está en medios de comunicación o de ruedas de prensa en la Asamblea Nacional, porque puede gustarnos o no la forma en la que redactan los documentos en la Asamblea Nacional, pero de ahí a denunciar penalmente a quien ha cumplido con su trabajo es realmente insólito. Y todo se origina, como tú bien dices, Licenia, en una violación sistemática y continua, un desprecio total a la Constitución y a las leyes, cuando se supone que en un Estado de Derecho estas están para ser respetadas por todos los ciudadanos sin excepción. No importa si este ciudadano ostenta la calidad de presidente de la República, no importa si el ciudadano es el secretario de la Asamblea o somos Licenia, Alexis y Mauricio. Las leyes es lo único que nos da cierto tipo de seguridad y, por supuesto, igualdad para que las cosas funcionen como corresponde en una democracia. Ujú. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días. Ahora, después de lo que se conoce ayer con respecto o antes incluso, ¿no? De la famosa denuncia penal que ha presentado el presidente en contra de Alejandro, del secretario de la Asamblea, se empieza a hablar de la posibilidad de un allanamiento a las oficinas de la Asamblea Nacional. Eh, Esto, digamos, lo que a uno le hace preguntarse es quién va a parar esto, o si esto va a seguir. Ahora es el secretario de la Asamblea, mañana quién va a venir, ¿no? Y si es que hay alguna autoridad que le pueda decir al presidente de la República, ojo que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Te estás excediendo. Pero parecería que además, y como he visto en algunos medios de comunicación y he escuchado también en algunos medios de comunicación, parece que lo están tratando de justificar todo.
porque además estamos en etapa electoral, creo que no hay que olvidarse de eso. Entonces parece que otra vez estamos justificando todo para evitar el regreso del cuco. Bueno, y Alexis, tú lo sabes perfectamente bien, se ha escuchado en estos días barbaridades a que como siempre se ha violado la Constitución, pues que se la siga violando, ¿no? Y eso es estúpido, y perdón que utilice el término, pero es así, porque si en algún momento este país puede recuperar la senda de la democracia y del Estado de Derecho, no debería pensar en lo que ocurrió antes, mucho menos basados en esa polarización que tanto daño nos ha hecho durante este último tiempo, justificar cualquier tipo de acto. Mira, acá en su momento yo lo había dicho, o sea, me incomoda tener que defender a la señora Abad porque no coincido ideológicamente con ella, pero fue electa vicepresidenta. Y yo estoy seguro que ni tú, ni yo y unos tantos le tenemos algún tipo de respeto por ciertas ideas que ha manifestado, pero es nuestra vicepresidenta. Y tiene una única función establecida en la Constitución: reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. De ahí a que porque le caiga mal al señor que ejerce la presidencia, emitir un decreto ejecutivo para nombrar un reemplazo, que además ni utiliza el término entre paréntesis encargado, simplemente es inconstitucional. Y como tú bien dices, y es el término que les mencionaba al inicio, este tipo de acciones genera un efecto intimidante, porque si el presidente, por algo que ha pasado, denuncia penalmente al secretario de la Asamblea, cuidado, otro vaya a hacer lo mismo, porque también le vamos a denunciar penalmente y vamos en este caso además a correr la bola y los rumores de allanamientos. Muchos se lo pensarán muy bien antes de dar el paso, ¿no? Yo creo que incluso el día de ayer hemos escuchado ciertos pronunciamientos de miembros del Consejo Nacional Electoral que dejan claro, más allá de cualquier tema, que hay un relativo temor de lo que pueda pasar y nadie quiere pararse con la Constitución por delante. ¿Usted se refiere ¿Cuál a las puede? declaraciones, doctor Alarcón, del consejero Cabrera, que al parecer no ha leído la sentencia de la Corte Constitucional y no se ha enterado de que después de esa sentencia en la que se está supuestamente amparando el presidente, que tampoco la ha leído completamente, no se ha enterado que luego hubo una reforma y es la reforma la que está vigente, la que le obliga a acogerse a una licencia durante el tiempo de la campaña electoral? Pero es que, Licenia, no necesitamos ser ni abogados ni expertos constitucionalistas para tomar la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional para darnos cuenta qué cubre y cuáles son los términos que utiliza en este tema en específico. Mira, la Corte Constitucional recibe en 2009, 2010 un pedido de un miembro del Tribunal Contencioso Electoral. Le dice a la corte, disculpe, ¿qué hago yo si se activa la muerte cruzada y alguien entra a reemplazar al presidente o ese presidente tiene ratificado su mandato? ¿Qué pasa con ese término? Sea 3 años, que es cuando podría eventualmente en el primer año al terminar activarse la muerte cruzada, o sea, como lo que estamos viviendo, 18 meses, 2 años o lo que sea, pero es un periodo de tiempo. Y la corte le dice, mire, esto se considera parte del periodo que está sujeto a la muerte cruzada y por lo tanto no es computable con una reelección. Es decir, no es un asunto vinculado a tiempo, tiempo. Entonces te dicen, completas un periodo y prácticamente empiezas de cero. Para que nuestra audiencia lo tenga claro, si el señor Noboa gana la presidencia en abril del 2025 y toma posesión en mayo de 2025, empieza recién a contabilizarse su mandato porque los 18 meses previos fueron un tiempo de gracia, como el que tuvo, recordarán ustedes, Rafael Correa cuando ganó la presidencia en enero de 2007 hasta que entró en vigencia la nueva constitución en octubre de 2008. Un periodo de gracia que no se contabiliza en los tiempos posibles para una reelección. Esa sentencia interpretativa del 2010 jamás, Licenia, y tú lo tienes claro, podía haberse pronunciado, salvo que pues los jueces constitucionales sean Walter Mercado o la Guga Ayala, sobre una reforma que se iba a emitir 10 años después, porque la reforma al artículo 93 del Código de la Democracia es de 2020 y es la que por las circunstancias y por todas las guerras y luchas que había habido en las dos elecciones presidenciales anteriores, 2013 y 2017, se establece una licencia obligatoria sin goce de remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Pero claro, acá, como a alguien le presentan una norma o una sentencia
y pues dependiendo cuánto me van a dar, me refiero a la plata, o de qué lado estoy jugando, la interpreto y digo lo que me conviene, estamos viviendo consecuencias como estas, cuando bastaría simple comprensión Ujú. lectora para darnos cuenta de las cosas. Doctor, a propósito de lo que mencionaba antes y respecto de lo, lo que se había manifestado una vez que se conoció lo sucedido con el secretario de la Asamblea. Claro, una de las cosas primeras que me vino a la cabeza es este tipo de funcionarios como Alejandro van a atravesar estos momentos y estas denuncias por no someterse a los deseos de Noboa, ¿no? Y creo que el mensaje, como bien lo decía además en días anteriores en este mismo espacio Pedro Donoso, el mensaje de, por ejemplo, discursos como el del ministro de Defensa no es a la población, sino es a la jueza Loor, a las autoridades de control, ¿no? O sea, si haces algo que no está de acuerdo a mis intereses, pues te vamos a ir con todo, ¿no es cierto? Ahora, queda claro también que poco se puede esperar de autoridades que están temerosas de ejecutar lo que dice la ley y la Constitución en nuestro país. Pero hay instancias internacionales y Abad, que en eso también coincido con usted, nos puede causar mucha resistencia, nos puede parecer muy odiosa la señora Abad por su forma de pensar, su lectura con respecto del tema de derechos y demás, pero es la vicepresidenta. Y es vicepresidenta porque Novoa decidió que sea su compañera de fórmula, no porque a los ecuatorianos se nos haya ocurrido. Nadie le conocía a la señora antes de la elección. Pero la señora ayer pone sobre el tapete algo que creo que muchos nos hizo reflexionar sobre eso, y es, ¿en dónde está la OEA? ¿Por qué la OEA no se manifiesta? La OEA se manifestó sobre el tema de Topic, que era un intento de candidato, Ujú. pero no dice nada, y las instancias internacionales que deberían estar vigilantes de lo que sucede con la democracia en el Ecuador, no dicen nada. Y usted conoce perfectamente bien el tipo de funcionamiento que tiene la OEA en este caso, y por qué no ha intervenido en Ecuador. Parto yo de un punto, Alexis. Tú acabas de mencionar el factor miedo, pero creo que no hay que dejar de lado otro factor que se ha visto evidente durante todo este tiempo, el de la falta de independencia. Ujú. También hay silencios debido a la falta de independencia de las autoridades, debido a compromisos con el poder de turno o debido a cooptación de forma directa. Entonces, de ese silencio cómplice, producto de la falta de independencia institucional, también tarde o temprano pasa factura. Y como tú bien dices, claro, cuando la institucionalidad ecuatoriana no funciona, cuando no puedes alcanzar justicia, y me voy a meter en ese tema en específico primero, tú puedes acudir a instancias internacionales y probablemente en este momento la señora Abad, muy bien asesorada por sus abogados, estará configurando un caso que quizá dentro de 10 o de 12 años Ecuador enfrente la justicia del sistema interamericano y quienes pagaremos una indemnización a la señora Abad por el daño causado somos nosotros, los ciudadanos. Pero nos vamos más al ámbito político, que es el que tú dices. Probablemente el secretario general de la OEA o, si es que este tema escala hasta un poco más, un consejo permanente de la OEA pronunciándose. Sería positivo en el ámbito político, como esos pronunciamientos que ha habido, no solo en el caso de Jan Topic que tú ya señalabas, sino en otros tantos en los que la democracia y el Estado de Derecho se ponen en una situación de riesgo. Nunca es tarde para reaccionar en cuanto a estas instancias y esperemos que así como la defensa jurídica de la señora Abad está preparando el camino para ir al sistema interamericano, también sus asesores políticos estén moviéndose para que la comunidad internacional preste atención a lo que sucede, que no es menor. Porque acá, claro, hay países que de acuerdo a lo que dice su constitución pueden tener vicepresidentes designados a dedo por el presidente, pero es porque la normativa así lo establece. En el caso ecuatoriano, ninguna de las formas posibles para contar con una presidenta encargada como la que desde ayer a las 5 de la tarde contamos, forma parte del marco constitucional vigente. Así es que estamos frente a una clara violación constitucional que pone en riesgo la vigencia misma de la democracia y del Estado de Derecho. Doctor Alarcón, en el caso de la, no sé si se la deba llamar presidenta o de la No. señora Helliber, en el caso de la señora Helliber, ¿qué sanciones que podría enfrentar al asumir la presidencia de la República de la forma en que ha dispuesto el presidente de la República, Daniel Noboa, saltándose toda la norma constitucional?
del país. ¿Qué sanciones podría enfrentar? ¿Qué legitimidad tiene? ¿Qué actos puede hacer? ¿Y qué legitimidad va a tener los actos que ella haga en estos 3 días y medio que está encargada de la presidencia de la República? A ver, Licenia, vamos a usar un ejemplo muy práctico. La Corte Nacional de Justicia se reúne hoy en la tarde, redacta una norma y la expide como ley. ¿Puede la Corte Nacional de Justicia expedir leyes conforme a lo que dice la Constitución? De ninguna manera. Esta es una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional. La Corte Nacional de Justicia, quienes hagan esta norma, en este caso hipotético, enfrentan un delito de usurpación de funciones, sancionado penalmente de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque están asumiendo competencias de otra función del Estado, de otra institución, en franca y clara violación de la Constitución. Ocurre esto con la señora Gelibert, a quien yo no puedo llamar ni presidenta encargada ni vicepresidenta constitucional de la República como pretende el señor Noboa. Si la señora Gelibert del día de hoy firma un decreto ejecutivo, enfrenta un posible delito de usurpación de funciones. Así es que hay que estar muy atentos en cuanto a las atribuciones cuando éstas sean ejercidas. Y más allá del ejercicio o no, porque la señora firme un decreto o la señora contrate a alguien en la presidencia de la República, en el hecho mismo de que el nombre, por muy bonito que suene o por mucho que esté plasmado en un decreto ejecutivo, no tiene base constitucional. Y se encargará, pues, el órgano de la materia, que es la Corte Constitucional, esperemos, de, recibido el caso, como ya nos han hecho conocer a través de un Ujú. comunicado, pronunciarse y decir, esto no está dentro de lo que dice la Constitución. Qué interesante. Doctor, ¿qué se debe esperar de las autoridades de control, específicamente hablando de lo que es Consejo Nacional Electoral y Contraloría, después de los pronunciamientos de ayer, tanto de Atamaín como del Contralor General del Estado, con respecto de que están recabando información de las intervenciones que ha tenido el señor Daniel Noboa desde el domingo 5 de enero? Digo, recaban información sobre algo que todos los ecuatorianos vimos en tiempo real y a través de todo lo que ha circulado en redes sociales, ¿no? La utilización del Palacio de Gobierno el mismo día del inicio de la campaña como una tarima política para dar un discurso político, para decir que en 4 semanas el país va a resurgir, que en 4 semanas va a aplastar a sus opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso fue o no un acto de campaña, más allá de que, digamos, no se vieron banderas de ADN y lo que sea, lo que se vio es que en la Plaza Grande se repartían figuras de Noboa de cartón. ¿Qué otra cosa necesita recabar la señora Tamaín y el Contralor para determinar que si lo que pasó el domingo anterior en Carondelet era o no era un acto de campaña y evitar que el Palacio de Gobierno se convierta en una central más del movimiento ADN? Alexis, cuidado y estamos distraídos del evento en la Plaza de la Independencia y no prestamos atención a lo que entre lunes y jueves ha pasado, Ujú. porque nos tienen discutiendo sobre esto que tiene delgadas líneas que podrían también prestarse a interpretación, por supuesto, pero ¿a ti te parece quizá un acto de gobierno que se inaugure una cancha con los colores del partido oficial, con O la que se presencia entreguen del las cocinas de presidente, inducción. con camisa morada, con además un montón de gente en el público que grita una sola vuelta y con arengas del nombre del presidente, de su partido político, movimiento político y de su número? Eso es un acto proselitista muchísimo más claro que el de Ujú. la Plaza de la Independencia. Les invito a ustedes a acceder a las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República y ver lo que ha sucedido durante estos 4 días. Si la inauguración de obras y todo el tema no es acción proselitista, porque no es que va el señor, no habla, corta una cinta, se trepa a su carro y se va. Los discursos, las acciones de la gente, la forma en la que están dispuestos los escenarios, la forma en la que está promocionada la obra, tiene mucho que ver con un acto proselitista. Así es que ojalá las autoridades no solo se enfoquen en lo de la Plaza de la Independencia, sino que vean lo que Ujú. está pasando también respecto de otras acciones durante estos días, sin olvidar. El artículo 93 del Código de la Democracia es claro al establecer que la licencia tiene que arrancar con el inicio de la campaña, El porque momento, después ahora que está el presidente doctor Alarcón en esta
¿cómo decirlo? En esta fuerza mayor, digamos, porque es lo que dice el presidente de la Ese República, es en el esta término, fuerza Licenia, mayor, porque no efectivamente. está en licencia, ha encargado la presidencia por 3 días y medio, no sé si esos 3 días y medio le valgan alcanzar para hacer todo el proselitismo que se supone tiene que hacer, pero ¿qué pasa? Al momento, en estos 3 días, que no está en la presidencia porque encargó la presidencia a la señora Helliver, no se puede considerar como una licencia. Se supone que estaría incurriendo también en una falta electoral grave, por un lado. Por otro, usted mencionaba de que no hay que descuidar toda la semana. El presidente ha participado en actos públicos y ha invocado de forma directa e indirecta al voto. En uno de ellos yo recuerdo que le escuché al presidente decir que aquí hay muchos que no votaron por mí, pero todavía pueden arrepentirse. Es una forma de llamar al voto. O sea, Por el, supuesto, es es que obvio, es Licenia, evidente. Pero a eso hay que sumarle que el día de hoy, por ejemplo, está previsto la entrega de alrededor de 3.000 o 5.000, me parece, cocinas de inducción por parte de la ministra de Inclusión Económica y Social. Y simultáneamente se va a repetir este evento de beneficencia en varias provincias del país, entregando, qué coincidencia, oportunamente en época electoral, las cocinas de inducción que estuvieron guardadas durante un año que el presidente ha estado en funciones, que pudo haberlas entregado si quería ser tan magnánimo con la ciudadanía y con los sectores vulnerables, pudo haberlos entregado en el primer trimestre de su gestión, no sé, el primer semestre de su gestión, pero lo hace justo en época electoral. ¿Eso también constituye o puede configurar una infracción electoral o no? por supuesto que sí, Licenia, y hay que tener claridad de un punto, lo mencionábamos hace un momento. Claro que como dice el consejero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral, el no pedido de licencia no es una infracción, porque no está establecida en los artículos del Código de la Democracia. Por supuesto que no, por supuesto que no. Las acciones derivadas del no pedido de licencia son las que están establecidas como graves y muy graves en el Código de la Democracia. Ujú. Tú no tienes dentro de los numerales de estos artículos uno que diga si no se pide licencia se considerará falta. No, 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 no. Pero claramente el artículo 278 numeral 3 dice, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral configuran una infracción electoral grave que es sancionada con una multa económica, pero también con la destitución y o la suspensión de derechos de participación de 6 meses a 2 años. Pero esto no es todo, porque además, de nuevo, el pedido de licencia no es una infracción electoral muy grave, de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia. Pero en el numeral 5 se dice que los servidores públicos que hagan uso o autoricen el uso Ujú. de recursos públicos o de bienes públicos con fines electorales están cometiendo una infracción de este tipo, sancionada con una multa económica y con destitución y o suspensión de los derechos de participación de 2 a 4 años. Por eso es que en el pronunciamiento que hicimos en el Foro por la Democracia decimos, miren, a Ujú. nosotros, incluso preveyendo consecuencias que pueden seguir matando a la democracia y el Estado de Derecho, anticipamos que estas infracciones, en el eventual caso de ser sancionadas por una autoridad independiente, por supuesto, podrían impedir que en caso de ganar las elecciones, una persona se posesione en el cargo y efectivamente lo ejerza. O sea, todo esto hay que ver, porque, de nuevo, sí están configurándose acciones que obviamente, de ser denunciadas, bien sustentadas y presentadas ante las instituciones correspondientes, pueden acarrear consecuencias de las cuales este Ujú. país sufra consecuencias, a su vez, durante los próximos meses dentro de este mismo año. Ujú. Doctor Alarcón, yo imagino que ya nos quedan pocos minutos, para, no sé si todavía podemos seguir conversando, me indica la Meli, por favor. Pero yo sí quería pedirle a usted una reflexión sobre lo que está pasando en el Ecuador, su visión de lo que está pasando en este Ecuador. Habrá revisado, doctor, los números que arroja el último estudio de Latinobarómetro? Y la situación de la democracia en el país es lamentable. O sabemos que en la región algo, el modelo de democracia ganó un par de puntitos, pero en Ecuador la gente justifica la mano dura, el tener un régimen dictatorial, autoritario, con tal de que se justifique el fin, ¿no? A través de esos medios. A la gente no le importa si es que existe o no existe asamblea,
finalmente las campañas millonarias de los últimos dos gobiernos, tanto de Lasso como de Noboa, desprestigiando el trabajo de la Asamblea, que sí, que históricamente es una institución mal vista, mal calificada y demás, pero creo que necesaria para una democracia, el Parlamento, da cuentas de que al ecuatoriano ni siquiera le importa si es que existe o no existe asamblea, ¿no? O sea, parece que el ecuatoriano lo que está esperando, o gran parte de la sociedad de este país, lo que está esperando es un régimen dictatorial, tiránico, autoritario. ¿Cuál es el estado actual de la democracia? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros votantes, con los ciudadanos? Alexis, no me atrevo a decir tan firmemente que la ciudadanía estaría de acuerdo con un régimen dictatorial. Lo que hay que ver en este estudio, que además no es el del último año, sino los que se ha visto en los últimos años, es que ante el fracaso de la democracia, porque la ciudadanía siente que la democracia no le ha dado seguridad, no le ha dado estabilidad económica, no le ha dado un gobierno transparente y que rinda cuentas, estaría dispuesta a aceptar una dictadura, una ruptura del orden democrático, si es que ésta le garantiza ciertas cuestiones básicas. Entonces, creo que acá no se trata, como algunos analistas pretenden en ciertos medios de comunicación, de decir, pero la gente quiere dictadura, la gente quiere mano dura. No, la gente quiere un gobierno empático que atienda sus preocupaciones y resuelva efectivamente sus prioridades, no con eslogans vacíos del Ecuador que resuelve, sino resolución real y efectiva. No con campañas comunicacionales que nos digan, vean qué maravilla la cantidad de empleo que hay en el país, cuando las estadísticas de sus propias instituciones dicen que cerramos el año pasado con bajas laborales en decenas de miles. No cuando nos dicen que hay transparencia y que se lucha contra la corrupción, cuando tú tienes autoridades que ocupan dos, tres, cuatro y cinco cargos y terminan siendo aquello que se criticaba antes, el ratón cuidando al queso, o que seguimos cayendo en los índices de percepción de corrupción, de Estado de Derecho. Entonces acá hay que tener en cuenta que sí, preocupa lo que está pasando con la democracia y por eso es que este foro, con su pronunciamiento, ha dicho, miren, queremos que todos comprendan, de ser posible, lo que hasta ahora ha constituido un debate meramente jurídico y constitucional, para que vean la gravedad de lo que ocurre. Nada justifica violaciones a la Constitución, nada justifica rupturas democráticas, pero hay que empezar a hacer que la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones conecten más con la ciudadanía para que bajo ningún concepto, ni siquiera el de la prestación de servicios públicos, se justifique una posible dictadura, un gobierno de mano dura o una ruptura de la democracia. ¿Qué ¿Cuál garantías tenemos además, de que eso no en esa ocurra, línea? doctor? ¿Qué garantía tenemos de que eso no ocurra, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir? Si tuviésemos Pero es que, autoridades Litenia, no tenemos independientes. garantía alguna, está ocurriendo. Exactamente, por El eso le pregunto, desprecio, ¿qué va a el pasar si al desprecio presidente actual de es la evidente. República no le gusta el resultado electoral en febrero próximo? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, ¿que lo desconoce? Y pasamos a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, que porque no es el resultado que a mí me favorecía, simplemente yo me autoproclamo. O sea, acá hay que trabajar las cosas con coherencia. Lo que está pasando en un país o en otro país tiene que partir de lo mismo, de los principios y valores democráticos. Y no podemos, como he visto ahora a tantos en medios de comunicación, condenar lo que pasa en Venezuela, que yo personalmente lo condeno y ustedes lo conocen, pero aplaudir lo que está pasando en Ecuador, porque parece ser que para algunos el problema no es el autoritarismo, sino que el autoritario no es su amigo. Claro. Eh, yo le quería preguntar en esa misma línea, doctor Alarcón, ¿cuál ha sido para usted, digamos, el comportamiento que ha tenido el gobierno con respecto de los cuatro niños de las Malvinas? El silencio del presidente, la actuación del ministro de Defensa, el acompañamiento que han hecho militares, policías, lo que ha dicho la ministra del Interior con respecto de este suceso tan lamentable para el país. Mira, Alexis, si para el gobierno nacional era prioridad pronunciarse por un accidente aéreo en Kazajstán y no por la desaparición forzada de cuatro niños y adolescentes en Guayaquil, creo que la cuestión habla por sí sola. La cadena nacional, días atrás, que también está recogida en nuestro pronunciamiento, no solo es una forma de despreciar al movimiento de derechos humanos, a la vigencia y garantía de los derechos y libertades, sino también una forma de amenazar
y generar un efecto intimidante respecto de las otras decenas de casos de desapariciones forzadas que están saliendo a la luz. Así es que hay que pensar bien sobre lo que está sucediendo. Hay que analizar bien sobre la narrativa de desinformación y noticias falsas que ha corrido durante estos últimos días a propósito de este caso lamentable. En buena hora que haya medios de comunicación responsables que pongan los puntos sobre las IES y hasta estén contabilizando los días de silencio del gobierno nacional frente a lo ocurrido. Es impresentable que, por el contrario, hay analistas, líderes de opinión y medios de comunicación que hasta se atrevan a justificar, en esos términos, justificar el secuestro y asesinato producto de una desaparición forzada de 4 menores de edad o de tantos otros que probablemente seguiremos conociendo en estos días. Creo que esos temas, Alexis, dolorosos y lamentables para un país que ya los vivió décadas atrás, no deberían repetirse bajo ningún concepto, bajo ningún discurso, mucho menos con el pretexto de darnos seguridad a los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haber conversado con usted a los tiempos. No se pierda. Siempre un gusto, Licenia, Alexis, yo acá Gracias. espero con gusto sus invitaciones. Muchas gracias. Muy gentil, doctor. Gracias.